La noche comenzaba como cualquier otra en el estudio de televisión, con luces brillantes, cámaras preparadas y un público expectante que llenaba cada rincón. Pero lo que nadie podía prever era que aquella emisión iba a marcar un antes y un después en la historia de la televisión y la política mexicana. Desde el primer instante, se respiraba un aire tenso, casi eléctrico. En el centro del escenario, el padre Pistolas, conocido por su estilo directo y polémico, se ajustaba el micrófono, mientras que a su lado, Alito Moreno, el senador, mostraba una sonrisa que escondía más nervios que seguridad. Nadie en la audiencia sabía todavía que esa noche iba a ser histórica, y que lo que estaba a punto de suceder se comentaría durante semanas en redes sociales y medios de comunicación. El programa inició con los típicos saludos, las risas de fondo y la presentación de los temas del día. Pero pronto, la conversación se tornó más seria. El padre Pistolas, con su mirada fija y un tono que mezclaba ironía y firmeza, comenzó a cuestionar directamente algunas decisiones recientes del senador. Alito, muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos viendo promesas incumplidas y debates que no llevan a nada? ¿No te preocupa la percepción pública de tu gestión? La pregunta resonó en el estudio, y por un momento, el sonido de los micrófonos pareció absorber el aire, creando un silencio incómodo. El senador Moreno, visiblemente incómodo, intentó mantener la compostura. Su sonrisa se tensó, y sus manos, entrelazadas frente a él, comenzaban a temblar ligeramente. No era la primera vez que enfrentaba cuestionamientos públicos, pero había algo en la manera del padre Pistolas, en su voz firme y sin titubeos, que generaba un efecto perturbador. Cada palabra parecía avanzar como una daga, directa al centro del debate y, de algún modo, a la percepción que Alito tenía de sí mismo frente al país. El público, consciente de la tensión, comenzó a reaccionar con murmullos y leves exclamaciones. Algunos miraban incrédulos, otros grababan con sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando un momento histórico que difícilmente se repetiría. La cámara enfocó los rostros de los presentes, captando cada gesto, las cejas arqueadas, las miradas fijamente atentas, el leve movimiento de las manos de quienes intentaban controlar la emoción. Todo contribuyó a amplificar el drama que ya se sentía palpable en el aire. Entonces, llegó el punto de quiebre. El padre Pistolas, con su tono característico de no dejar cabos sueltos, comenzó a relatar hechos concretos, números, fechas y decisiones polémicas que habían marcado la carrera del senador Moreno. No se trataba de meras acusaciones, cada palabra estaba respaldada por documentos, videos y testimonios que, combinados, creaban una narrativa casi cinematográfica de confrontación. La tensión subió varios grados, y era imposible no sentir que algo iba a estallar. Alito Moreno intentó responder, buscando palabras que parecieran convincentes, pero la presión era evidente. Sus frases se volvían cortas, sus argumentos menos fluidos, y su voz, que normalmente sonaba segura en discursos y entrevistas, ahora se quebraba con la intensidad del momento. Cada intento de defensa parecía insuficiente, y la mirada del padre Pistolas, fija y penetrante, no dejaba espacio para distracciones. Era como si cada palabra que saliera de la boca del senador fuera cuidadosamente examinada y desmenuzada en tiempo real, amplificando la vulnerabilidad que se empezaba a notar en él. Los productores del programa, desde detrás de cámaras, intercambiaban miradas de preocupación. Sabían que estaban frente a un momento único, pero también sensible. Cualquier reacción inesperada del senador podía alterar la dirección del show y cambiar para siempre la percepción pública del evento. La tensión era tal que hasta los técnicos se movían con cautela, conscientes de que la cámara debía capturar cada instante sin interferir, permitiendo que la audiencia en casa viviera la misma experiencia intensa y dramática que los presentes en el estudio. En medio de este clima de confrontación, algo insólito ocurrió. Alito Moreno, visiblemente afectado, comenzó a mostrar señales de un estado emocional más profundo de lo que cualquiera había anticipado. Sus ojos se humedecieron, y por un instante, el público percibió que algo estaba a punto de suceder. El padre Pistolas, lejos de ceder, continuó con sus preguntas incisivas, manteniendo un equilibrio extraño entre el rigor del debate y la tensión dramática de un guión que parecía escrito con precisión. De pronto, el senador tomó una respiración profunda y, con la voz temblorosa, intentó justificar sus decisiones, hablar de su trayectoria y de los retos que había enfrentado. Pero cada palabra parecía insuficiente frente al peso del cuestionamiento y frente a la mirada penetrante del padre Pistolas. El silencio volvió a apoderarse del estudio, y por un instante, el tiempo pareció detenerse.
El público contenía la respiración, conscientes de que estaban presenciando algo que no se veía todos los días, un político rompiendo las barreras de la formalidad y mostrando un lado humano, vulnerable y emocional, frente a millones de espectadores. Finalmente, ocurrió lo inesperado. Tras unos minutos que parecieron eternos, el senador Moreno, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, decidió levantarse de su asiento. Caminó hacia la salida, mientras el estudio entero se sumía en un silencio casi absoluto. La audiencia no podía creer lo que veía, un senador abandonando un show televisivo en vivo, llorando, después de un enfrentamiento directo con una figura polémica como el padre Pistolas. Las cámaras captaron cada paso, cada gesto, cada emoción. El momento quedó registrado como uno de los más impactantes de la televisión política mexicana, y no tardaría en viralizarse en redes sociales, generando debates y comentarios a lo largo de semanas, incluso meses. Lo que siguió fuera de cámara alimentó aún más el misterio. Testigos del evento aseguraron que, mientras Alito abandonaba el set, intercambió palabras con productores y asistentes, pero nadie supo exactamente qué se dijo. Rumores comenzaron a circular sobre discusiones previas, conflictos internos y presiones políticas que habrían influido en la reacción del senador. Cada versión aumentaba el aura de intriga. ¿Realmente fue un quiebre emocional genuino o un cálculo estratégico? ¿Qué rol tuvo el padre Pistolas en llevar la situación hasta ese límite? La audiencia, tanto presencial como digital, se convirtió en testigo y juez al mismo tiempo, y cada comentario en redes sociales se llenó de especulación y análisis. En los días siguientes, medios de comunicación y plataformas digitales explotaron con titulares sobre el incidente. Algunos enfatizaban la valentía del padre Pistolas al confrontar al senador, mientras otros mostraban compasión por la reacción de Alito Moreno, destacando su vulnerabilidad y humanidad. El debate se extendió a programas de radio, podcast y foros en línea, multiplicando la cobertura y el análisis del histórico evento. Lo que en principio parecía un simple episodio televisivo, se transformó en un fenómeno mediático que combinaba drama, política y la intriga de lo que no se dijo explícitamente. Y así, aquel episodio, que comenzó como un programa más de entretenimiento político, quedó marcado como un hito histórico, recordado por la intensidad de las emociones, el choque de personalidades y la sensación de misterio que todavía hoy rodea la verdadera razón detrás de las lágrimas del senador. El día después del programa, la ciudad despertó con un murmullo que parecía multiplicarse con cada hora. Los periódicos y portales digitales no tardaron en publicar fotos, videos y análisis del histórico enfrentamiento. Titulares como Alito Moreno rompe en llanto frente al padre Pistolas o escándalo en vivo, el senador abandona el set aparecieron en todas partes, acompañados de clips que mostraban la intensidad de aquel momento. Pero más allá de la viralización, lo que capturaba la atención de todos era la pregunta que nadie podía responder. ¿Qué sucedió realmente para que un político con años de experiencia colapsara frente a las cámaras? Desde temprano, en redes sociales se desataron teorías de todo tipo. Algunos usuarios afirmaban que la reacción de Moreno había sido un acto calculado para generar simpatía y humanizar su imagen ante la opinión pública. Otros sostenían que había sido un colapso genuino, producto de presiones acumuladas durante meses, decisiones polémicas y conflictos internos en su partido. Los foros se llenaron de debates, memes y análisis detallados, mientras cada gesto, cada lágrima y cada palabra del senador eran diseccionados minuciosamente. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, el episodio no pasó desapercibido. Compañeros y adversarios políticos comentaban en sus oficinas, en pasillos y en cafeterías, tratando de entender la magnitud del suceso. Algunos lo veían como una debilidad que podría ser aprovechada, mientras que otros manifestaban preocupación genuina por la presión que enfrentan quienes ocupan cargos de alto nivel. En ese ambiente de especulación, la figura del padre Pistolas creció de manera exponencial. Su confrontación directa, su valentía para cuestionar a un senador en plena televisión nacional y su capacidad para mantener la calma frente a un momento tan cargado de tensión, se convirtieron en tema de conversación en círculos políticos y mediáticos. Por otro lado, el propio senador Moreno intentaba recomponerse, pero cada aparición pública siguiente se vio marcada por aquel episodio. Las entrevistas se volvieron más cuidadosas, sus discursos más calculados, y cada movimiento parecía vigilado tanto por asesores como por el público que recordaba vívidamente su salida del set. Se hablaba incluso de reuniones estratégicas con su equipo de comunicación para controlar daños, y de la planificación de su regreso a la vida pública sin que la imagen del llanto en televisión siguiera dominando la narrativa. Mientras tanto,
detrás de cámaras, comenzaron a surgir detalles inéditos. Algunos miembros del equipo de producción afirmaban que ya había existido tensión antes del inicio del programa, y que ciertos comentarios previos del senador sobre el contenido y la dirección del debate habían generado fricciones. Otros contaban que el padre Pistolas, conocedor de estos roces previos, había preparado su intervención de manera meticulosa, seleccionando preguntas precisas y datos que sabían que tocarían los puntos más sensibles del senador. Era como si cada palabra, cada gesto y cada reacción estuvieran calculados para llevar el momento hacia un clímax inevitable, que terminó por materializarse en las lágrimas de Moreno. En paralelo, los analistas políticos comenzaron a estudiar el episodio desde otro ángulo. Señalaban que, más allá del drama personal, aquel incidente reflejaba una crisis mayor, la relación entre la política, los medios de comunicación y la opinión pública. El hecho de que un programa de entretenimiento político pudiera generar un impacto tan grande en la percepción ciudadana demostraba el poder de la televisión y las plataformas digitales en la construcción de narrativas políticas. Además, revelaba que incluso figuras con años de experiencia pueden ser vulnerables frente a la exposición y a la presión de un público que observa cada movimiento, cada gesto y cada palabra con lupa. Al mismo tiempo, en redes sociales surgieron testimonios anónimos que alimentaron aún más el misterio. Algunos aseguraban que el senador Moreno había recibido información que lo habría afectado emocionalmente horas antes del programa, mientras que otros hablaban de conflictos internos dentro de su equipo de trabajo, de discrepancias políticas y de decisiones cuestionables que pesaban sobre él. Nadie podía confirmar la veracidad de estos rumores, pero la sensación de intriga creció. Parecía que detrás de aquel llanto había una historia más profunda, un secreto que nadie se atrevía a revelar públicamente. El episodio también abrió la puerta a reflexiones más amplias sobre la presión en la política y la humanidad de los personajes públicos. Expertos en psicología y comportamiento social comentaron que los cargos de poder no eximen a nadie de las emociones humanas y que el estrés acumulado, combinado con la exposición pública, puede llevar a situaciones inesperadas. Desde esta perspectiva, la reacción del senador Moreno no era solo un hecho anecdótico, era un recordatorio de que, detrás de cada figura política, hay una persona que enfrenta miedos, dudas y tensiones que muchas veces permanecen ocultas al ojo público. A medida que pasaban los días, la historia tomó nuevos giros. La opinión pública se polarizó, algunos defendían al padre Pistolas, destacando su valentía y su rol como cuestionador de poder, otros mostraban empatía hacia Moreno, señalando la presión y el desgaste que conlleva ser un político en la mira constante de los medios y de la sociedad. Cada declaración, cada comentario en redes sociales, incluso cada imagen compartida, contribuía a mantener el suspense y la intriga alrededor del evento. La narrativa ya no era solo la confrontación en vivo, sino todo lo que giraba alrededor, rumores, especulaciones y secretos detrás de cámaras que alimentaban la curiosidad del público. Pero quizás lo más intrigante de todo era lo que nadie podía ver, los momentos previos al programa, cuando la tensión en los pasillos del estudio era casi palpable. Productores y asistentes recuerdan con detalle cómo Alito Moreno entró al set con un semblante serio, revisando notas, ajustando corbata y respirando con cuidado, mientras el padre Pistolas, relajado y confiado, observaba desde un costado, con la seguridad de quien sabe que la narrativa estaba de su lado. Cada movimiento, cada mirada y cada gesto parecían parte de un guión no escrito, donde la emoción, la confrontación y el desenlace ya estaban definidos, aunque nadie, ni siquiera los protagonistas, sabían hasta qué punto se desatarían los acontecimientos. Conforme avanzaban los días, el incidente se convirtió en un fenómeno mediático que trascendía la política. Programas de análisis, talk shows y redes sociales seguían debatiendo sobre lo que realmente pasó, sobre los motivos detrás del llanto, y sobre la relación de poder entre un sacerdote mediático y un senador en funciones. La intriga se mantenía viva. ¿Fue un momento de quiebre personal? ¿Un acto planeado para impactar al público? ¿O simplemente una reacción humana frente a la presión y la exposición? Cada teoría añadía capas de misterio, y cada nueva declaración o rumor renovaba el interés por un evento que ya se había inscrito en la historia de la televisión mexicana. Y así, mientras la ciudad y el país entero comentaban, analizaban y debatían, quedaba claro que aquel show no solo había cambiado la percepción pública de un senador y de un sacerdote polémico, había demostrado que la televisión puede ser un espejo de la sociedad, un espacio donde lo inesperado ocurre y donde la verdad, la emoción y el misterio se mezclan de manera impredecible. Mientras el eco de aquel enfrentamiento televisivo seguía resonando en México,
la noticia cruzó fronteras y comenzó a generar repercusiones en el ámbito internacional. Agencias de noticias y portales extranjeros se hicieron eco del episodio. Titulares como senador mexicano abandona show llorando tras confrontación con sacerdote mediático o drama político en vivo sacude la televisión mexicana aparecieron en diarios digitales de Estados Unidos, España y América Latina. Analistas internacionales comenzaron a examinar la escena, cuestionando no solo la reacción de Alito Moreno, sino también el papel de los medios en la política mexicana. Lo que sorprendió a muchos fue la capacidad del incidente para revelar la vulnerabilidad humana de los políticos en pleno debate público. Expertos en comunicación política destacaban que, en una era digital donde cada gesto se viraliza y cada reacción se multiplica a velocidades impredecibles, un momento como este puede transformar carreras enteras. La imagen de Moreno llorando frente a millones de espectadores pasó de ser un hecho anecdótico a un fenómeno de estudio, analizado en conferencias y seminarios sobre comunicación, manejo de crisis y percepción pública. Al mismo tiempo, en el interior del Congreso, la reacción fue intensa. Los compañeros de partido de Moreno mostraban preocupación, conscientes de que aquel incidente podía debilitar su posición dentro de las estructuras políticas y afectar alianzas estratégicas. Se convocaron reuniones de emergencia para evaluar la situación, analizar posibles estrategias de comunicación y controlar el daño a la reputación del senador. Algunos funcionarios argumentaban que la reacción emocional podría ser interpretada como debilidad, mientras que otros sostenían que había mostrado humanidad y transparencia, un factor que podía ser usado a su favor si se manejaba con cuidado. En paralelo, comenzaron a emerger los secretos más oscuros detrás de cámaras. Algunos miembros del equipo de producción aseguraban que existían tensiones previas entre el senador y ciertos colaboradores, incluyendo filtraciones de información que lo habrían puesto en una situación comprometida antes del programa. Otros afirmaban que el padre Pistolas tenía conocimiento de documentos confidenciales y testimonios que, al ser expuestos en televisión, generarían un impacto irreversible en la percepción pública de Moreno. Cada nueva revelación aumentaba el suspense. Parecía que el llanto del senador no era solo un momento espontáneo, sino el desenlace de un entramado de presiones, secretos y conflictos que nadie había visto hasta ese instante. Mientras tanto, los analistas internacionales no dejaban de sorprenderse por la intensidad del momento. Muchos destacaban que, aunque la política mexicana ya tenía precedentes de confrontaciones públicas, nunca se había visto un episodio con tal carga emocional y mediática. Se discutía cómo un solo programa podía alterar la narrativa política, influir en la opinión pública y convertirse en un fenómeno viral que trascendía fronteras. Incluso universidades y centros de investigación comenzaron a usar el episodio como caso de estudio, analizando la interacción entre medios, política y emociones humanas en tiempo real. Dentro del país, la reacción mediática continuaba en aumento. Los programas de análisis político, los talk shows y los portales de noticias multiplicaban la cobertura, revisando cada detalle, cada palabra y cada gesto. Algunos periodistas investigativos comenzaron a profundizar en los antecedentes del enfrentamiento, buscando información sobre presiones políticas, decisiones controvertidas del senador y posibles conflictos internos que habrían derivado en el dramático desenlace. La intriga crecía a medida que nuevas versiones surgían, algunas confirmadas, otras meramente especulativas, pero todas alimentando la sensación de misterio que rodeaba aquel evento. Además, se empezaron a filtrar audios y mensajes que sugerían que Moreno había recibido advertencias de aliados y adversarios antes del programa. Según algunas fuentes, existían alertas sobre la posibilidad de que ciertos temas sensibles fueran abordados en el debate, y que la reacción emocional podría ser provocada o, al menos, anticipada. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre si el padre Pistolas había planificado su confrontación hasta el último detalle, llevando al senador al límite de manera intencional, como un maestro que orquesta una escena dramática con precisión quirúrgica. En medio de este torbellino de rumores y análisis, la presión interna en la política mexicana no disminuyó. Se hablaba de reuniones confidenciales en despachos, conversaciones telefónicas urgentes y estrategias de control de daños que involucraban desde asesores de imagen hasta líderes del partido. Cada acción parecía calculada para contener el impacto y proteger la carrera de Moreno, mientras la intriga sobre los secretos revelados por el padre Pistolas mantenía la atención pública en constante alerta. Algunos incluso sugerían que había documentos que nunca se mostraron en cámara, pero que habrían sido decisivos para generar la reacción del senador, agregando otra capa de misterio al ya explosivo episodio. Por su parte,
el padre Pistola se convirtió en un personaje de interés internacional. Su capacidad para confrontar a un senador en vivo, mantener la calma y, al mismo tiempo, dirigir el rumbo del programa con firmeza, fue elogiada por algunos y criticada por otros. Lo que nadie podía negar era que aquel momento había consolidado su influencia mediática y su reputación como un actor capaz de generar debates que trascendían la pantalla, la política y la vida cotidiana de la audiencia. Su figura se volvió casi mítica, envuelta en la intriga de los secretos que parecía conocer y de la precisión con la que manejó la confrontación. Mientras tanto, en el entorno político interno, la carrera de Moreno se vio marcada por aquel episodio. Las decisiones posteriores, las declaraciones públicas y las estrategias de comunicación se planificaron cuidadosamente para minimizar el impacto del incidente, pero la sombra del evento permanecía. Cada aparición del senador recordaba a los ciudadanos y a los medios el momento en que un político, habitualmente reservado, mostró un lado humano y vulnerable frente a millones de espectadores. La combinación de emociones, política y misterio había creado una narrativa que difícilmente podría ser olvidada o ignorada. La intriga también se extendió al público general, que seguía de cerca cada actualización y cada nuevo rumor. La sensación de que había secretos detrás de cámaras, que algunas verdades nunca serían reveladas públicamente, mantenía la atención de todos en un estado constante de expectativa. Las teorías sobre lo que realmente motivó las lágrimas del senador se multiplicaban, desde presiones internas del partido, hasta conflictos personales y amenazas implícitas que nunca salieron a la luz. La línea entre realidad y especulación se volvió difusa, alimentando la sensación de que aquel show había abierto una caja de Pandora mediática que nadie podía cerrar fácilmente. Y así, el episodio histórico comenzó a dejar una marca indeleble, no solo en la política y los medios, sino en la percepción pública de lo que significa enfrentarse a la presión, la crítica y el escrutinio constante. La combinación de emoción genuina, secretos desconocidos y un enfrentamiento en vivo convirtió a aquella noche en un hito que seguiría siendo recordado, debatido y analizado en los años por venir. Semanas después del incidente televisivo, la política mexicana seguía sintiendo las ondas expansivas de aquel momento histórico. La carrera de Alito Moreno se encontraba en un punto crítico. Algunos sectores de su propio partido comenzaron a cuestionar su liderazgo, mientras que la opinión pública, dividida entre simpatizantes y detractores, mantenía un ojo atento sobre cada uno de sus movimientos. La imagen de un senador llorando en televisión en vivo, frente a un cuestionamiento directo, no se borraba fácilmente de la memoria colectiva. Cada aparición pública parecía arrastrar consigo el peso de aquel episodio, y cada declaración debía ser medida con precisión, como quien camina sobre una cuerda floja en medio de una tormenta. El impacto en su carrera política fue inmediato y palpable. En reuniones de partido, algunos aliados sugerían la necesidad de replantear estrategias de comunicación y fortalecer su imagen frente a los medios. Otros, más críticos, consideraban que aquel momento había revelado debilidades que podían ser aprovechadas por adversarios políticos, poniendo en riesgo alianzas y proyectos clave. En paralelo, asesores de imagen y comunicación trabajaban contrarreloj para diseñar intervenciones públicas que mitigaran los efectos del incidente, intentando transformar la vulnerabilidad mostrada en un símbolo de autenticidad y humanidad. Pero, a pesar de los esfuerzos, la sombra del evento seguía presente en cada análisis y comentario. Mientras tanto, el padre Pistola se consolidaba como una figura mediática de influencia creciente. Su capacidad para confrontar a un senador en vivo, mantener el control de la narrativa y generar un momento histórico lo convirtió en un referente para otros periodistas y figuras públicas. Su presencia en medios de comunicación aumentó de manera exponencial. Entrevistas, programas especiales y menciones en redes sociales lo convirtieron en un personaje central del debate político y mediático. La intriga que rodeaba sus conocimientos sobre secretos internos y documentos sensibles solo fortaleció su aura de misterio, convirtiéndolo en alguien cuya sola intervención podía alterar la percepción pública sobre cualquier figura política. En este escenario, comenzaron a surgir rumores cada vez más oscuros. Algunos aseguraban que ciertos documentos mostrados o mencionados durante el programa habían revelado conflictos internos del partido de Moreno, detalles de negociaciones políticas y presuntas disputas que nunca deberían haber salido a la luz. Otros rumores apuntaban a que el padre Pistolas tenía información sobre decisiones cuestionables, alianzas políticas ocultas y hasta posibles amenazas dentro del entorno político del senador. La combinación de hechos, documentos y la tensión emocional capturada en televisión creó una narrativa que parecía más un thriller que un simple debate mediático.
El efecto de estos rumores fue inmediato. En los días posteriores, expertos en política y comunicación comenzaron a analizar las implicaciones de cada detalle filtrado. Las audiencias en línea debatían sobre la veracidad de los hechos, sobre lo que realmente había motivado las lágrimas del senador, y sobre los posibles secretos que jamás se harían públicos. Cada nueva filtración, cada comentario de algún asistente o colaborador, alimentaba la sensación de intriga y suspense, dejando a todos con la sensación de que había capas de verdad que aún permanecían ocultas, esperando a ser descubiertas. Dentro del entorno político interno, la presión sobre Moreno se intensificó. Su agenda se volvió más rígida, sus reuniones más estratégicas y sus intervenciones públicas más calculadas. Se percibía un cambio sutil en su comportamiento, más cauteloso, más reservado y consciente de que cualquier error podría ser amplificado por la memoria colectiva del incidente. Aún así, cada aparición era también una oportunidad para proyectar resiliencia, buscando demostrar que, a pesar del momento vulnerable, seguía siendo un líder capaz de enfrentar desafíos y mantener el control de su trayectoria política. Mientras tanto, la figura del padre Pistolas no dejaba de crecer en influencia y misterio. Su presencia mediática, combinada con su capacidad para cuestionar sin perder la calma, lo convirtió en alguien temido y respetado al mismo tiempo. Analistas y comentaristas señalaban que su intervención había redefinido la manera en que se enfrentan figuras públicas a la crítica, mostrando que el manejo del suspense, la información y la confrontación directa puede tener un impacto duradero en la opinión pública. Cada palabra, cada gesto y cada silencio del sacerdote mediático eran estudiados y replicados por otros profesionales de la comunicación, consolidando su rol como un estratega capaz de manejar el drama con precisión. Entre rumores y especulaciones, también surgieron versiones que hablaban de tensiones personales no reveladas públicamente. Algunos cercanos al senador afirmaban que había presiones y conflictos internos que lo habían afectado emocionalmente, más allá del contenido del programa. Otros señalaban que ciertos miembros de su equipo habían filtrado información sensible sin su consentimiento, contribuyendo al clima de vulnerabilidad que se observó en pantalla. Estas versiones añadían nuevas capas de misterio al ya explosivo evento, generando preguntas que nadie podía responder con certeza. ¿Qué parte de la reacción fue emocionalmente genuina y qué parte pudo ser inducida por factores externos? En el ámbito internacional, el incidente continuaba siendo comentado. Programas de noticias en otros países analizaban la escena, destacando la rareza de un momento televisivo donde un político de alto rango mostraba vulnerabilidad emocional frente a un cuestionamiento directo. Los especialistas destacaban que, en un contexto donde la imagen y la percepción pública son elementos clave, aquel evento servía como un recordatorio de la humanidad detrás del poder y de la importancia de la narrativa en la política contemporánea. Y mientras la intriga crecía, surgieron nuevas filtraciones que aumentaron la tensión narrativa. Algunos documentos y conversaciones privadas, divulgadas parcialmente, sugerían que había cuestiones aún más delicadas que no habían sido abordadas en cámara, y que el padre Pistolas podría haber tenido conocimiento de ellas, jugando un rol estratégico para generar un impacto máximo. Estas revelaciones aumentaban el misterio. La audiencia no solo había presenciado un llanto en vivo, sino que estaba frente a una historia cargada de secretos, conflictos internos y maniobras de poder que trascendían lo visible. El episodio, con cada nuevo rumor, análisis y filtración, se consolidó como un fenómeno histórico, un hito en la televisión mexicana y en la narrativa política del país. La combinación de emociones genuinas, intriga mediática y secretos aún por descubrir creó un relato que parecía más cercano a un thriller que a un programa de debate político. Cada aparición, cada comentario y cada especulación reforzaban la sensación de que aquel momento había abierto una ventana hacia un mundo donde poder, vulnerabilidad y misterio se entrelazaban de manera irresistible. A medida que el clímax de la historia se acercaba, la audiencia se mantenía en vilo, preguntándose qué consecuencias reales tendría aquel episodio para la carrera de Moreno, cómo influiría en su relación con aliados y adversarios, y cuál sería la próxima jugada estratégica del padre Pistolas. El clímax de aquel episodio histórico comenzó a gestarse días después de la emisión original, cuando los ecos del enfrentamiento se expandieron más allá de la televisión y las redes sociales. Los medios, tanto nacionales como internacionales, seguían analizando cada palabra, cada gesto y cada reacción del senador Alito Moreno. Pero lo que pocos sabían era que detrás de cámaras se desarrollaba un drama aún más intenso, lleno de secretos que podrían cambiar la percepción de todo lo sucedido. Se comenzó a filtrar información que indicaba que el padre Pistolas no había improvisado aquella confrontación. Según diversas fuentes,
el sacerdote mediático contaba con documentos confidenciales y testimonios que exponían no solo decisiones polémicas del senador, sino también discrepancias internas dentro de su partido, negociaciones ocultas y conflictos que pocos tenían el valor de reconocer públicamente. Todo esto le otorgaba un poder silencioso pero decisivo. Cada pregunta estaba calculada para generar el máximo impacto, y cada gesto del senador estaba, en cierto sentido, anticipado. En las semanas posteriores, se reveló que el llanto de Moreno no había sido solo emocional, sino también simbólico. Aquella reacción mostró a la opinión pública un rostro humano detrás del político, un hombre enfrentando las presiones acumuladas de años de decisiones controvertidas, críticas constantes y expectativas inalcanzables. La combinación de vulnerabilidad y tensión mediática convirtió aquel momento en un hito que redefinió la percepción de la política mexicana, y de manera sutil, también reforzó la influencia del padre Pistolas. Su figura se consolidó como la de un estratega capaz de manejar la narrativa pública, influir en la opinión ciudadana y sostener la atención del público hasta el último segundo. Pero los secretos más oscuros aún no habían sido revelados por completo. Circulaban rumores de documentos internos que mostraban decisiones delicadas del partido de Moreno, posibles conflictos con otros senadores y movimientos estratégicos que podrían interpretarse como maniobras de poder poco transparentes. La sensación de que había información que nunca sería divulgada alimentó un aura de misterio alrededor del episodio, manteniendo a la audiencia en vilo y generando debates interminables sobre lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, la carrera política de Moreno continuaba enfrentando desafíos inesperados. Cada aparición pública era un examen, y cada decisión tomada debía ser cuidadosamente calibrada para no revivir la sombra del incidente televisivo. Sin embargo, con cada estrategia de comunicación aplicada, se buscaba transformar la vulnerabilidad mostrada en la televisión en un símbolo de autenticidad, una manera de conectar con los ciudadanos desde un plano más humano. Algunos analistas incluso argumentaban que aquella reacción emocional podía convertirse en un punto a favor, mostrando que incluso los líderes más poderosos sienten, dudan y enfrentan presiones internas. Por su parte, el padre Pistolas no solo consolidaba su influencia mediática, sino que también expandía su poder de manera silenciosa. Las entrevistas, conferencias y análisis de otros programas reforzaban su posición como alguien que podía generar cambios en la percepción pública con solo su presencia y sus palabras. La intriga en torno a sus conocimientos y a la manera en que había manejado la confrontación se convirtió en un tema recurrente en medios especializados y foros de discusión, aumentando su fama y reforzando la narrativa de que había sido el arquitecto de un momento histórico sin precedentes. El desenlace del episodio comenzó a perfilarse cuando se conocieron detalles inéditos sobre lo que ocurrió tras bambalinas. Algunos testigos aseguraban que, después de abandonar el set, Moreno sostuvo conversaciones privadas con miembros de su equipo y asesores cercanos, donde se discutieron estrategias para enfrentar la repercusión mediática. Otros afirmaban que se habían revisado documentos y registros que nunca fueron mencionados en cámara, revelando decisiones políticas y conflictos internos que podrían haber cambiado la percepción de la audiencia si hubieran sido expuestos. Esta combinación de información filtrada y rumores amplificó el misterio. Nadie sabía con certeza que parte de lo mostrado en televisión reflejaba la verdad completa y que parte quedaba oculta, esperando un momento para emerger. En paralelo, la atención internacional continuaba. Los medios extranjeros analizaban la manera en que un programa de televisión podía generar un impacto tan grande en la política de un país, y cómo un solo momento podía redefinir la narrativa sobre un político experimentado. Académicos y expertos en comunicación política destacaban la importancia de la gestión emocional, la preparación mediática y el conocimiento estratégico del padre Pistolas, mostrando que aquel episodio era mucho más que un simple debate, era un caso de estudio sobre poder, percepción y manejo de la información. Mientras la intriga crecía, surgieron nuevos rumores que hablaban de posibles conflictos ocultos entre Moreno y otros políticos, secretos de alianzas estratégicas y discrepancias internas que nunca habían sido divulgadas. Todo esto alimentaba la narrativa de que aquel llanto televisivo había sido la culminación de un entramado complejo de presiones, decisiones polémicas y secretos cuidadosamente guardados. La combinación de exposición pública, emoción genuina y misterio invisible convirtió la historia en un relato lleno de suspenso, comparable a un thriller político donde cada detalle podía alterar el curso de los acontecimientos. Finalmente, llegó el momento de evaluar las repercusiones finales. La carrera de Moreno experimentó un giro.
aunque algunos sectores cuestionaron su liderazgo y criticaron la exposición emocional, otros destacaron la autenticidad y la humanidad que mostró en cámara. La percepción pública comenzó a equilibrarse entre admiración y crítica, consolidando una narrativa más compleja y realista sobre lo que significa ser un líder en un país donde la política está constantemente bajo escrutinio. El padre Pistolas, por su parte, alcanzó un nivel de reconocimiento sin precedentes. Su intervención fue estudiada, comentada y replicada, convirtiéndolo en un referente de cómo manejar la confrontación mediática con precisión y control emocional. Su figura trascendió el incidente, convirtiéndose en un símbolo de estrategia, influencia y dominio del escenario público. La combinación de su carisma, conocimiento y habilidad para generar suspense consolidó su posición como un actor clave en la historia política reciente de México. Y mientras el público continuaba debatiendo, reflexionando y compartiendo teorías, quedó claro que aquel episodio no era solo un momento televisivo, era un fenómeno cultural y político. Había demostrado que la vulnerabilidad puede coexistir con la estrategia, que los secretos detrás de cámaras pueden transformar la narrativa pública y que un solo instante de emoción genuina puede redefinir la historia de la televisión y la política en un país entero. Este clímax histórico, cargado de intriga y emociones humanas, cierra un capítulo que será recordado por años. La tensión, el drama y los secretos oscuros que rodearon la confrontación entre el padre Pistolas y Alito Moreno muestran que, más allá de la política y los medios, lo que importa es la capacidad de generar impacto, la gestión de la percepción pública y la habilidad para manejar los momentos más críticos con inteligencia y estrategia. Meses después del histórico enfrentamiento entre el padre Pistolas y Alito Moreno, la narrativa de aquel episodio seguía resonando en la memoria colectiva. La historia no solo se había viralizado en redes y medios tradicionales, sino que se había convertido en un referente para analizar la política contemporánea, la influencia de los medios de comunicación y la compleja interacción entre emociones humanas y poder. Lo que comenzó como un programa de televisión, pensado quizá como un debate más, terminó siendo un fenómeno cultural que trascendió fronteras, generando debates internacionales y reflexiones profundas sobre el rol de los líderes públicos frente a la exposición mediática. Alito Moreno, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de aquel momento en múltiples niveles. Su carrera política, aunque consolidada previamente, se vio marcada por el episodio de manera irreversible. La percepción pública cambió. Algunos ciudadanos lo vieron con mayor simpatía, valorando la autenticidad y la vulnerabilidad que mostró. Otros lo criticaron, interpretando su llanto como una señal de debilidad. Esta dualidad obligó al senador a replantear estrategias, reforzar su comunicación, fortalecer alianzas internas y, sobre todo, aprender a manejar la atención mediática con más cautela. Cada aparición posterior estaba cargada de la memoria del incidente, y cada gesto era analizado con lupa, recordando al público que la televisión había registrado un momento humano que no podría borrarse. El impacto interno en su partido también fue profundo. Se reorganizaron equipos, se revisaron protocolos de comunicación y se planificaron estrategias para asegurar que ningún hecho similar volviera a tomar desprevenido a un líder. La confrontación con el padre Pistolas había evidenciado debilidades, pero también había mostrado la resiliencia de un político bajo presión, capaz de mantener su trayectoria a pesar del escrutinio público. Sin embargo, más allá de las tácticas y estrategias, lo que quedaba en la mente de todos era la fuerza de aquel momento televisivo. Un instante donde la emoción y la política se entrelazaron de manera inolvidable. El padre Pistolas, por su parte, emergió de aquel episodio como un estratega mediático consumado. Su habilidad para manejar la narrativa, su conocimiento de los secretos internos y su capacidad para generar tensión y suspense hicieron que su figura se consolidara como un referente en la televisión mexicana. Las entrevistas posteriores, los programas especiales y su creciente presencia en medios digitales reforzaron su influencia, convirtiéndolo en un actor capaz de moldear la percepción pública con precisión quirúrgica. La intriga que rodeaba sus movimientos, sus conocimientos y su manejo del enfrentamiento aumentó su aura de misterio, haciendo que su nombre fuera sinónimo de estrategia, influencia y control narrativo. Pero los secretos más oscuros, aquellos que habían alimentado la tensión detrás de cámaras, nunca fueron completamente revelados. Se habló de documentos confidenciales, conversaciones privadas y decisiones políticas delicadas que solo unos pocos conocieron. La especulación continuó durante semanas, incluso meses. ¿Qué información sabía realmente el padre Pistolas? ¿Cuánto influyó en la reacción de Moreno? ¿Existían otras piezas del rompecabezas que nunca llegaron a la luz pública?
Esta sensación de misterio mantenía la narrativa viva, asegurando que la historia no se desvaneciera con el tiempo. En un análisis más profundo, este episodio dejó varias enseñanzas sobre la política y los medios. Primero, que la exposición pública puede poner al descubierto la vulnerabilidad humana, incluso en los líderes más experimentados. Segundo, que la preparación, la estrategia y el conocimiento previo son herramientas poderosas que pueden cambiar el curso de un debate o confrontación. Y tercero, que los secretos detrás de cámaras, aunque no siempre se hagan públicos, ejercen un poder silencioso capaz de influir en decisiones, reacciones y percepciones. La repercusión internacional tampoco se detuvo. Medios extranjeros continuaban utilizando el incidente como caso de estudio, destacando cómo un programa televisivo podía generar un impacto político significativo. Expertos en comunicación política, psicología social y análisis mediático reflexionaban sobre el papel de la televisión en la formación de opinión pública y sobre la capacidad de un solo momento emocional para redefinir la narrativa sobre un político de alto rango. La historia de Moreno y el padre Pistola se convirtió así en un ejemplo de cómo la política y los medios interactúan en el siglo XXI, mostrando que la realidad es a menudo más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Mientras la historia se consolidaba en la memoria pública, la audiencia continuaba especulando sobre los detalles que nunca se conocieron. Cada rumor, cada filtración parcial y cada análisis alimentaban un suspense constante, dejando la sensación de que la narrativa estaba viva, respirando con cada nueva interpretación y cada discusión en redes sociales o programas de debate. Esto convirtió al episodio en algo más que un evento televisivo, se transformó en un fenómeno social, un relato que unía emoción, intriga, política y medios en un mismo espacio, recordando que las historias más memorables suelen ser aquellas que combinan lo humano con lo estratégico. En retrospectiva, la confrontación entre el padre Pistolas y Alito Moreno demuestra que la política no es solo cuestión de discursos, leyes o alianzas, también es cuestión de percepción, de emociones y de manejo de secretos. Un momento de vulnerabilidad, un gesto calculado o un documento confidencial pueden cambiar la narrativa de manera irreversible. Y este episodio, más que cualquier otro, mostró que la televisión tiene un poder casi ritual, no solo refleja la realidad, sino que la transforma, dejando huellas profundas en la memoria colectiva y en la historia política del país. El cierre de esta historia no implica que todos los secretos hayan sido revelados. La sensación de misterio permanece, recordando que detrás de cada enfrentamiento, de cada debate y de cada llanto televisivo, existe un entramado de factores, decisiones y emociones que rara vez se muestran por completo. Esa es la esencia de la intriga que acompañó a la historia desde el primer segundo, un equilibrio entre lo visible y lo oculto, entre la emoción genuina y la estrategia calculada, entre la humanidad y el poder. Así, la narrativa llega a su conclusión con un mensaje claro: la política, la televisión y los medios están entrelazados de maneras que rara vez se comprenden del todo. Un instante de confrontación, una reacción emocional o un secreto revelado pueden cambiar percepciones, modificar carreras y dejar una huella imborrable en la memoria pública. El padre Pistolas y Alito Moreno protagonizaron un momento que será recordado no solo por lo que ocurrió en pantalla, sino también por la complejidad de lo que ocurrió detrás de cámaras, por los secretos que permanecen ocultos y por la intriga que sigue alimentando el interés del público. Y así, mientras reflexionamos sobre las lecciones de aquel episodio histórico, no olvides que si te atrapó esta historia llena de suspense, intriga y revelaciones, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. De esta manera, no solo formarás parte de la historia, sino que ayudarás a que más personas conozcan el drama, los secretos y el misterio detrás de un momento que redefinió la política y la televisión mexicana para siempre. A medida que pasaron los meses después del histórico enfrentamiento televisivo, la historia del padre Pistolas y Alito Moreno se consolidó como un referente dentro de la política mexicana y, en cierto sentido, en la televisión internacional. Lo que comenzó como un programa de debate, un simple show con la expectativa de atraer audiencia, se transformó en un fenómeno que atravesó fronteras y generó una narrativa más compleja de lo que cualquiera hubiera imaginado. La combinación de vulnerabilidad emocional, secretos políticos y estrategia mediática convirtió aquel momento en un hito que, con el paso del tiempo, continuó influyendo en la percepción pública y en la forma en que los medios interactúan con la política. Alito Moreno, cuya imagen política había sido duramente puesta a prueba, comenzó a experimentar un cambio profundo en su carrera y en su manera de abordar la política. La exposición de su lado más humano,
lejos de debilitarlo completamente, se convirtió en un catalizador para replantear su estilo de liderazgo. Moreno aprendió que la vulnerabilidad no siempre es una debilidad, sino una herramienta que, si se maneja correctamente, puede generar empatía, reforzar conexiones con la ciudadanía y mostrar una faceta más cercana del político. Sin embargo, este aprendizaje no fue inmediato. La presión interna de su partido, las críticas constantes de los medios y la vigilancia de la opinión pública generaron semanas de tensión extrema. Cada aparición, cada discurso y cada acción pública estaba minuciosamente calculada para equilibrar la humanidad mostrada con la firmeza que se espera de un líder político. El impacto en la percepción pública fue tan marcado que los analistas comenzaron a estudiar el fenómeno como un caso único de interacción entre emociones y poder. Las redes sociales se convirtieron en un laboratorio de opiniones. Mientras algunos simpatizantes defendían la autenticidad de Moreno, otros criticaban su reacción emocional como un signo de fragilidad. Esta polarización, lejos de desaparecer, se mantuvo durante meses, generando debates que mezclaban política, psicología social y análisis mediático. La lección fue clara: en la era de la comunicación digital, un solo instante puede definir la narrativa de un líder, y la percepción pública puede ser tan poderosa como la realidad política misma. Por otro lado, la figura del padre Pistola se consolidó de manera impresionante. Su capacidad para confrontar a un político de alto rango, mantener la calma y manejar la narrativa con precisión estratégica lo transformó en un referente mediático. No era solo un sacerdote o un comentarista, se convirtió en un maestro del suspense y de la manipulación mediática sutil, capaz de generar impacto sin necesidad de violencia ni confrontaciones agresivas. Su reputación creció tanto que otros líderes y periodistas comenzaron a considerarlo un actor indispensable en el análisis político televisivo. Incluso surgieron seminarios, artículos y estudios sobre su estilo de confrontación y su manejo de la información, consolidando su legado como alguien capaz de cambiar la narrativa con un solo programa. Sin embargo, detrás de la consolidación mediática, los secretos oscuros que rodeaban al episodio continuaron generando intriga. Filtraciones parciales y rumores insistentes sugerían que ciertos documentos confidenciales, conversaciones privadas y estrategias internas del partido de Moreno nunca habían sido completamente revelados. El misterio persistía. ¿Qué sabía realmente el padre Pistolas? ¿Cuánto influyó en la reacción del senador? ¿Existían decisiones políticas delicadas que no fueron expuestas al público? Cada pregunta sin respuesta aumentaba la fascinación y mantenía la narrativa viva, recordando que, incluso meses después, la historia seguía siendo un enigma lleno de capas ocultas. Entre los rumores más impactantes se mencionaban supuestos conflictos internos del partido de Moreno que nunca habían sido abordados públicamente. Se decía que algunos aliados lo habían presionado para mantener ciertos secretos, mientras que otros adversarios internos podían haber fomentado situaciones de tensión para ponerlo a prueba. El episodio televisivo, por lo tanto, no fue solo un enfrentamiento espontáneo, se convirtió en el detonante de una serie de revelaciones y especulaciones que transformaron la política interna y las relaciones dentro del partido. La intriga estaba presente en cada análisis, en cada comentario de expertos y en cada publicación en medios y redes sociales. Además, la historia demostró cómo la televisión y los medios digitales tienen un poder casi ritual sobre la percepción pública. Un gesto, una lágrima, un documento mostrado o una pregunta precisa pueden generar un efecto que trasciende lo inmediato y redefine la narrativa. El episodio del padre Pistolas y Moreno se convirtió en un ejemplo de cómo la información, combinada con emociones humanas y misterio, puede transformar no solo la imagen de un político, sino también la manera en que la sociedad interpreta los eventos políticos. Se creó así un precedente que los analistas continúan estudiando: un instante de televisión capaz de alterar percepciones, influir en carreras y generar un debate internacional. Con el tiempo, Moreno comenzó a utilizar aquella experiencia para redefinir su estrategia política. Aprendió a manejar mejor la presión, a prepararse para eventos mediáticos y a comunicar sus emociones de manera más efectiva. La lección más importante fue que la autenticidad y la humanidad no necesariamente debilitan, pueden convertirse en fortalezas cuando se equilibran con estrategia y conocimiento. Su carrera política, aunque marcada por la controversia, mostró que es posible transformar un momento de vulnerabilidad en un aprendizaje duradero, una narrativa que puede resonar positivamente si se sabe aprovechar. Mientras tanto, el padre Pistola siguió fortaleciendo su influencia. Cada aparición posterior reforzó la percepción de que había sido el arquitecto silencioso de un momento histórico. Su habilidad para manejar la tensión,
Combinar información estratégica y generar suspense sin perder el control fue estudiada y admirada por colegas, analistas y espectadores. La intriga en torno a su figura permaneció viva, alimentada por la especulación sobre los secretos que conocía y su manejo calculado de la confrontación. Se convirtió en un símbolo de poder mediático, mostrando que la influencia puede ejercerse de manera inteligente y sutil, sin necesidad de confrontaciones físicas o declaraciones agresivas. Uno de los aspectos más fascinantes de este episodio fue cómo logró permanecer en la memoria colectiva. Años después, los ciudadanos, periodistas y analistas seguían refiriéndose al enfrentamiento como un ejemplo de la interacción entre política, emoción y medios. La historia no solo quedó registrada en videos y artículos, sino que se convirtió en un relato que enseñaba sobre la vulnerabilidad, la estrategia y el misterio que rodea las decisiones políticas. Se consolidó como un caso de estudio sobre cómo un instante puede redefinir la narrativa de un país entero. La intriga final residía en lo que nunca se reveló completamente. Los secretos detrás de cámaras, los documentos confidenciales y las conversaciones privadas continuaban siendo objeto de especulación. La sensación de misterio persistía. Incluso quienes estuvieron presentes no podían afirmar con certeza todos los factores que influyeron en la reacción de Moreno. Esto mantuvo la historia viva, recordando que, detrás de cada enfrentamiento, existe un entramado de decisiones, emociones y secretos que rara vez se conocen por completo. El público, por su parte, permanecía cautivado, consciente de que el episodio había abierto una puerta hacia un mundo donde poder, estrategia y emoción se entrelazan de manera inseparable. Y mientras reflexionamos sobre el legado de este momento histórico, queda claro que la política y los medios están intrínsecamente conectados. Un instante de vulnerabilidad puede redefinir percepciones, una estrategia bien ejecutada puede consolidar influencia y un secreto guardado puede mantener la intriga por años. La confrontación entre el padre Pistolas y Alito Moreno no solo fue un episodio televisivo, fue un fenómeno cultural, un recordatorio de la complejidad del poder y un ejemplo de cómo la emoción humana y la estrategia se entrelazan en la narrativa política. Así, el cierre definitivo de esta historia nos deja varias lecciones, que la vulnerabilidad no siempre es debilidad, que los secretos tienen un poder silencioso, que la televisión puede transformar la percepción de la realidad y que cada instante puede marcar un antes y un después en la memoria colectiva. El misterio, el suspense y los secretos no desaparecen, permanecen como recordatorio de que siempre hay capas ocultas detrás de lo visible, esperando a ser descubiertas por quienes buscan comprender más allá de la superficie. Antes de concluir, recuerda que si esta historia llena de suspense, intriga, secretos y revelaciones te atrapó, puedes apoyar el canal dando like al video, suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigos. No solo serás parte de este fenómeno histórico, sino que ayudarás a que más personas descubran los secretos detrás de un episodio que redefinió la política y la televisión en México. Al final, el enfrentamiento entre el padre Pistolas y Alito Moreno nos enseñó que detrás de la política hay humanidad, detrás de la estrategia hay emociones y detrás de cada secreto hay historias esperando a ser contadas. La intriga permanece, la historia perdura y el recuerdo de aquel momento seguirá vivo en la memoria colectiva. Este es el poder de un instante, de una lágrima, de un secreto y de una confrontación que, aunque pareció simple, cambió para siempre la manera de ver la política, los medios y el misterio que los rodea. Aunque los meses habían pasado desde aquel enfrentamiento televisivo que capturó la atención de millones, la historia del padre Pistolas y Alito Moreno continuaba viva en la memoria colectiva. No era simplemente un episodio más, se había convertido en un fenómeno que combinaba política, emoción, intriga y misterio. Cada análisis posterior revelaba nuevas capas de interpretación, y cada comentario en redes sociales mantenía el suspense activo, recordando a todos que había mucho más detrás de lo que se vio en cámara. El impacto en la carrera política de Moreno fue profundo y duradero. Lo que parecía un momento de vulnerabilidad se transformó en una lección de liderazgo y resiliencia. Sin embargo, las consecuencias no se limitaron a su imagen pública. La interacción con el padre Pistolas abrió puertas a debates internos, discusiones estratégicas y decisiones que jamás habrían surgido sin aquel momento televisivo. Los aliados comenzaron a reconsiderar su posición, mientras los adversarios internos y externos observaban cada movimiento con cautela, esperando cualquier error que pudiera ser amplificado. La consolidación mediática del padre Pistolas fue otra consecuencia directa de aquel día. Su intervención no solo había generado un hito en la televisión mexicana, sino que lo convirtió en una figura indispensable para el análisis político y mediático. Su capacidad para manejar la narrativa,
mantener el control de la tensión y combinar información estratégica con emoción genuina lo elevó a un nivel casi mítico. La audiencia lo percibía como alguien capaz de ver más allá de lo evidente, de anticipar movimientos y de utilizar la intriga como herramienta de influencia. Cada aparición posterior reforzó esta percepción, consolidando un legado mediático que pocos habían logrado alcanzar en tan poco tiempo. Pero lo que realmente mantenía la atención era lo que nunca se reveló por completo. Los secretos oscuros detrás de cámaras continuaban alimentando el misterio. Documentos confidenciales, conversaciones privadas y decisiones estratégicas del partido de Moreno permanecían en la sombra. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué más sabía el padre Pistolas? ¿Qué información pudo haber influido en la reacción del senador y en la narrativa posterior? Cada especulación aumentaba la fascinación, manteniendo a la audiencia cautiva y generando un suspense que parecía no tener fin. A medida que los meses avanzaban, se revelaron detalles parciales que aumentaron la intriga. Algunos medios comenzaron a publicar fragmentos de documentos internos y declaraciones de personas cercanas al senador, sugiriendo conflictos que nunca habían sido abordados públicamente. Se hablaba de presiones internas, negociaciones ocultas y tensiones que habían sido cuidadosamente controladas hasta ese momento. Cada nueva filtración generaba debates intensos, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, y mantenía vivo el recuerdo del enfrentamiento, consolidando la idea de que aquel momento era solo la punta de un iceberg lleno de secretos y estrategias. La política mexicana nunca había visto algo similar. Un instante televisivo se transformó en un fenómeno cultural, un caso de estudio sobre cómo la emoción humana, la estrategia mediática y los secretos políticos pueden entrelazarse para generar un impacto duradero. Analistas, académicos y periodistas coincidían en que la combinación de vulnerabilidad, intriga y conocimiento estratégico había redefinido la manera en que se percibe el liderazgo y la gestión de la opinión pública. La historia de Moreno y el padre Pistola se convirtió en un ejemplo claro de que los medios no solo reflejan la realidad, sino que pueden transformarla de manera irreversible. La reacción de Moreno ante el episodio continuó siendo objeto de estudio. Cada intervención pública posterior, cada discurso y cada declaración eran analizados con lupa, y la atención de los medios y de la ciudadanía permanecía constante. Su aprendizaje fue evidente. La vulnerabilidad puede ser un recurso poderoso si se gestiona con inteligencia, pero también puede convertirse en un riesgo si no se combina con estrategia y preparación. El senador se vio obligado a replantear su manera de comunicarse, a fortalecer su equipo y a anticipar posibles escenarios de exposición pública. Mientras tanto, el padre Pistola seguía construyendo su legado. Su habilidad para manejar la tensión y generar suspense se convirtió en una marca registrada, y cada aparición reforzaba la percepción de que estaba un paso adelante de todos los involucrados. Su figura se volvió un símbolo de poder mediático, demostrando que el conocimiento, la estrategia y la capacidad de manejar la narrativa pueden tener un efecto mucho más duradero que cualquier declaración formal o campaña política. La intriga que lo rodeaba lo mantenía relevante y omnipresente en el debate público, recordando que el verdadero poder a veces reside en lo que se sabe, más que en lo que se muestra. Entre rumores y filtraciones, surgieron especulaciones sobre la relación entre los secretos del partido de Moreno y la estrategia del padre Pistolas. Algunos afirmaban que ciertos documentos no revelados contenían información que podría haber alterado el curso de decisiones políticas importantes. Otros sugirieron que la confrontación había sido cuidadosamente planeada para exponer debilidades internas y poner a prueba la capacidad de respuesta del senador. Cada teoría alimentaba el misterio, y cada comentario mantenía viva la sensación de que el episodio había abierto puertas a un entramado de secretos aún por descubrir. El impacto internacional tampoco se detuvo. Los medios extranjeros continuaban analizando el fenómeno, destacando la rareza de un momento televisivo que generó cambios tangibles en la política interna de un país. Expertos en comunicación, política y psicología social estudiaban la dinámica entre vulnerabilidad, estrategia y percepción pública, mostrando que aquel episodio era más que un simple debate, era un caso de estudio sobre el poder de la narrativa, la emoción y la intriga. La historia de Moreno y el padre Pistola se convirtió en un referente para quienes buscan comprender cómo un instante puede redefinir la percepción colectiva y alterar la trayectoria de líderes políticos. Con el tiempo, la historia alcanzó un equilibrio entre lo revelado y lo oculto. La audiencia aprendió a valorar la complejidad detrás del enfrentamiento, comprendiendo que no se trataba solo de lágrimas o de confrontaciones verbales, sino de un entramado de decisiones, estrategias y emociones cuidadosamente interrelacionadas.
Los secretos que permanecieron en la sombra continuaron alimentando la intriga, recordando a todos que, detrás de cada momento mediático, hay capas ocultas de información y motivación que rara vez se muestran por completo. El cierre definitivo de esta historia no busca respuestas absolutas, sino generar reflexión. Nos enseña que la política no es solo una cuestión de discursos o leyes, también es un escenario donde la percepción, la emoción y los secretos juegan un rol crucial. Cada lágrima, cada gesto calculado y cada documento confidencial puede cambiar la narrativa, influir en carreras y dejar una marca duradera en la memoria pública. La historia del padre Pistolas y Moreno muestra que el poder no siempre se ejerce con fuerza visible, muchas veces reside en la sutileza, en la anticipación y en la habilidad de manejar el suspense.